Bueno, buenos días a todos. Vamos, mientras va ingresando otra de nuestras invitadas a dar inicio para obviamente cumplir con nuestro horario. Entonces, buenos días a todos nuevamente y bienvenidos a este interesante webinar que desde el Centro de Sostenibilidad Corporativa de Interaméricas les traemos sobre información financiera sostenible, en el que tenemos además unos invitados de primera que ya tendré la oportunidad de presentarles y quienes desde sus diferentes miradas y perspectivas nos darán su visión sobre las nuevas normas NIF, que nos traen los requisitos generales para la revelación de información relacionada con la sostenibilidad y el clima. Dentro de nuestros invitados están Javier Cárdenas. Javier Cárdenas es contador público de la Universidad Nacional. Hola Javier, un gusto tenerte aquí y bienvenido. Hola Paula, buenos días a ti y a todos quienes están conectados. Bueno, muy bien. Entonces, como les contaba, Javier es contador público de la Universidad Nacional, tiene una maestría en dirección de empresas del INALDE Business School y lleva ya 18 años en Ecopetrol. Hoy es el contador general de Ecopetrol, pero durante mucho tiempo también estuvo a cargo todo el tema de reportes financieros en esta entidad. Y obviamente desde su mirada empresarial, muy perdón que me perdí un segundo, nos va a contar qué está viendo él en relevancia de esta información para especialmente la toma de decisiones de los inversionistas. Igualmente se encuentra con nosotros Lisette Bermejo. Buenos días, Lisette, bienvenida. Buenos días a todos y a todas las personas que se encuentran en estos momentos conectadas. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, Lisette, les cuento que Lisette es asesora jurídica de créditos externos y multilaterales del Distrito de Barranquilla y adicionalmente está a cargo de o preside el Comité de Sostenibilidad también de Barranquilla. Y obviamente desde el sector público la mirada siempre es muy interesante porque además Lisette hoy nos trae desde lo que ha venido haciendo Barranquilla y desarrollando sus planes y programas de alto impacto tanto social como ambiental toda la relevancia que pueden llegar a tener la revelación de esta información de sostenibilidad y cambio climático para poder acceder de créditos que hoy se encuentran a disposición, no solamente en la banca multilateral, sino también en aquellos otros potenciales inversionistas en el exterior. Y finalmente también se encontrará con nosotros Dunia. Dunia ya está ingresando, estaba por el de invitados, entonces la llamamos para que esté en este otro espacio, pero Dunia es contadora pública, también tiene más de 18 años de experiencia. Ella hoy preside el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y por supuesto con toda la autoridad que le da su profesión y la trayectoria que ha venido teniendo, nos va a contar desde la profesión contable cuál es la perspectiva que hay sobre estas nuevas normas NIF, pero adicionalmente también cómo está viendo su aplicabilidad en Latinoamérica. Entonces, nuevamente es un gusto tenerlos a todos, a nuestros invitados, muchas gracias también. Y desde BDO, por supuesto, los estaremos acompañando Freddy Castro. Freddy Castro tiene más de 13 años de experiencia. Él es socio de auditoría y especialista en NIF de BDO Interaméricas. Y Freddy nos hará un breve resumen sobre estas normas y su contexto para que todos estemos como en el mismo canal. Y estoy yo, Paula Giraldo, que también los acompañaré el día de hoy. Yo soy socia de Advisory y de Sostenibilidad Corporativa. Y bueno, adelante Freddy con nuestra introducción. Gracias, Paula, y gracias a todas las personas que se han conectado hasta el momento y a nuestros invitados, por supuesto. Y como lo mencionaba Paula, nuestra primera intención con el desarrollo de este evento es poder comenzar a transmitirle a todos los interesados que están rodeando la profesión y la información financiera la visión clara que ha intentado generar la Fundación IFRS con la creación de este nuevo comité denominado el ISSB, que básicamente va a ser el comité encargado de la emisión de los estándares de información financiera relacionados con sostenibilidad. Y lo que se ha propuesto el ISSB desde un principio es comenzar a generar estándares o normativa homogénea que al igual que como viene funcionando con los muy famosos o las muy famosas IFRS,
pues buscan permitir que dentro de la información financiera y ahora no financiera que va a estar incluida dentro de los reportes de las compañías, pues pueda entenderse y hablarse un único lenguaje a nivel mundial y que los principales usuarios de esta información financiera y no financiera pues estén en la capacidad de tomar las mejores decisiones posibles con base ahora en los impactos que la sostenibilidad y particularmente lo que hasta el momento ha emitido el ISSB relacionado con el clima va a generar dentro de los eventos futuros y las operaciones continuadas de las organizaciones. Entonces, muy importante, ya para darle paso a nuestros invitados, pues mencionar simplemente que el pasado 26 de junio de este año, del 2023, se lanzó oficialmente los estándares IFRS S1 y S2, que como decía Paula, buscan simplemente poner el marco general, las reglas generales y el propósito que las IFRS asociadas a sostenibilidad buscan. Y en la IFRS S2 presentar la reglamentación o la guía de cómo las revelaciones asociadas a sostenibilidad y particularmente a clima deben ser incorporadas dentro de la información que se va a estar emitiendo en estos ahora informes integrados de información financiera y no financiera. Muy rápidamente mencionarles que la implementación o la adopción de estos dos primeros estándares oficialmente a nivel internacional comienzan a partir del 1 de enero del 2024 o la información financiera anual que va a comenzar a emitirse a partir de esta fecha. Sin embargo, pues el ISSB ha traído consigo unos recursos prácticos de implementación para este primer año, recursos prácticos que buscan permitirle a las entidades y a sus cuerpos administrativos poner en marcha todas las actividades necesarias para que esta información no financiera y asociada a sostenibilidad pues pueda hablarse de forma adecuada con la financiera e incorporarse dentro de los informes que van a comenzar a emitirse. Por lo tanto, pues en este primer año de implementación en esos recursos prácticos trae algunas facilidades para que las revelaciones asociadas con el clima y en particular los temas asociados con emisiones de gases de efecto invernadero, que más adelante lo vamos seguro a tocar, y es uno de los principales temas que las organizaciones desde ya tienen que comenzar a medir y a determinar qué o cuál es el impacto que su organización genera para incorporarlo dentro de estos informes. Y posteriormente, ya en el segundo año de información, pues se robustece la información que las normas van a requerir para que no solamente sean comparativas, sino que también pues incorporen todos los efectos que la sostenibilidad incluye dentro del hacer y operaciones de las organizaciones. Entonces yo creo que con esto, Paula, si estás de acuerdo, podemos comenzar a darle paso entonces a Javier. Perfecto. Muchas gracias, Freddy. Bienvenido, Javier, nuevamente. Y para contextualizar a nuestro público sobre el tema al que hoy te vas a referir, pues queremos contarles que Javier nos trae y nos va a hablar de cuál es el rol de las empresas, especialmente en el sector hidrocarburos, en relación con la sostenibilidad. Y también muy relacionado con una pregunta muy importante para esto, y es las áreas financieras, o qué trae, qué perspectiva ve él, en que además de las áreas financieras, qué otros actores dentro de las compañías van a necesitar unirse y trabajar conjuntamente para que la revelación de esta información pueda llegar a ser posible. Adelante, Javier, todo tuyo. Paula, Freddy, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación y qué bueno podernos encontrar para hablar de estos temas. Cuando uno habla de desafíos que preveemos en la implementación de las normas, voy a partirlo como en dos. Uno muy rápido que tiene que ver con lo asociado a la profesión y el principal desafío que vemos desde el punto de vista de la profesión pues es el cambio de mentalidad y un poco pasar de esa vista muy contable, muy financiera a desarrollar nuevas capacidades y habilidades por parte de los contadores, y yo diría que un poco más allá de los contadores, de todos quienes hacemos parte de las funciones financieras de las compañías.
y ver la implementación de las ISSB no solo como un cumplimiento normativo, sino como un cambio de visión y como una oportunidad. Ya no puede ser financieros con financieros, contadores con contadores metidos como en una caja y con poca interacción con otras áreas, sino que exige una preparación, exige dar un paso adelante, exige que tengamos conversaciones con los centros de formación, con las universidades alrededor de cómo desarrollar estas habilidades y por supuesto desde cada uno y desde el sentir y la visión que pueda tener cada uno como profesional, avanzar en esa línea. Cuando uno se va y dice vamos a mirar esto desde el punto de vista de las empresas, y sin duda creo que parte, y voy a arrancar hablando de lo que tiene que ver con gobernanza y estrategia. Y voy a pararme en esa última palabra, la palabra estrategia, en el sentido de que los temas de sostenibilidad tienen que estar incorporados en la estrategia de las compañías. O sea, si bien es cierto, en el pasado hemos visto la estrategia como por un lado, la sostenibilidad por el otro, como que veían un poquito medio filantrópico hablar de sostenibilidad en muchas de las compañías. Hoy en día, esa incorporación de los temas de sostenibilidad y ver la compañía más allá de los números, pues se vuelve relevante. Y aquí, importante poder a partir de la incorporación en la estrategia, poder redireccionar los procesos, poder avanzar en el cambio cultural de la organización. Creo que es importante hablar de cultura en las organizaciones, y en la medida en que la cultura, vaya transformando, pues la organización también va avanzando en esa línea. Y aquí creo que voy a hablar tanto de compañías de grandes, probablemente llevan un paso adelante, y ese paso adelante creo que es vital en jalonar la implementación de estas temáticas, pero también las pequeñas y medianas empresas. Y uno dice, oiga, pero ¿por qué las pequeñas y medianas empresas no están tan metidas en estándares ESG? Y yo creo que hay una realidad, y es que venimos de una pandemia donde creo que todas las compañías se vieron golpeadas, pero especialmente las pequeñas y medianas empresas muchísimo, y estamos todavía como saliendo y sacando la cabeza después de esa marea tan alta que nos trajo la pandemia, pero hay que dar el paso demasiado rápido porque viene una ola más grande, y es, digamos, la visión de inversionistas alrededor como de las dos perspectivas, lo que tiene que ver con la rentabilidad tradicional y lo que tiene que ver con todos los temas de sostenibilidad. Cuando uno mira, pues Colombia ha evolucionado, digamos, de manera rápida, y creo que junto a Chile son los países de Sudamérica que más han avanzado en los temas de sostenibilidad. Ya tenemos alguna regulación emitidas por la Superintendencia Financiera y hay como unos avances, pero sin duda todavía esto se ve como muy allá de las compañías emisoras donde nos encontramos nosotros desde Ecopetrol, que sin duda pues ha sido una gran ayuda y nos ha permitido tener muy buenas conversaciones, pero sí creemos que todavía falta dar como ese siguiente paso hacia las compañías un poco más pequeñas. Entonces, primer punto, estrategia. Segundo punto, diría que la gestión de los riesgos, y aquí pues sin duda en todas las organizaciones tenemos identificados los riesgos, pero probablemente no desde la vista agregada de lo que tiene que ver con sostenibilidad también. En muchos casos muy desde lo financiero. Y aquí creo que hay preguntas que se hacen los inversionistas, y tiene que ver con invierto o no invierto en activos con riesgos o con altos impactos en términos de ambiente, en términos de sociedad. Cómo poder ver y entender ese equilibrio entre lo que es la inversión en gestión de riesgos ambientales y los retornos esperados, porque creo que sin duda
los analistas, y voy a ponerlo en términos de un ejemplo que nos sucede mucho ahorita en el sector de hidrocarburos, conversaciones con fondos de capital privado, con inversionistas institucionales. Antes, el 90% de la conversación tenía que ver con números, con rentabilidad, con el foco, con cuánto me va a traer como inversionista, con la rentabilidad de los bonos y demás. Hoy en día, el 30 o 40% de las conversaciones tiene que ver con temas de sostenibilidad, con temas de emisiones, con temas de agua, con temas de comunidades, con temas de relacionamiento con el gobierno y otra cantidad de cosas que hace unos años pues no pasaba. Y muchos de esos analistas o inversionistas lo que nos comparten es se está desplazando la inversión a quienes demuestran que están teniendo avances en temas de sostenibilidad y lo comunican. Y creo que esa parte es fundamental a la hora de abordar la implementación de la norma. Y un desafío también tiene que ver con el principio de doble materialidad. Y siempre estamos, y creo que dentro de las firmas y dentro de las áreas financieras nos enfocamos a hablar de materialidad como iba a ponerlo, y perdón los auditores, pero el 5% de la utilidad antes de impuestos. Y pues sigue siendo relevante la materialidad desde el punto de vista financiero, pero la materialidad desde lo no financiero probablemente hoy tiene un punto más relevante en las conversaciones. Y poder hablar de, oiga, ¿qué pasa con nuestras refinerías que están construidas a nivel del mar? ¿Qué pasa si el nivel del mar se sube y inunda algunos sitios donde tenemos operaciones? ¿Qué pasa con el abastecimiento de combustibles del país? Y empieza uno a tener esas conversaciones y la necesidad de entrar a cuantificar esos impactos. El otro reto que tiene que ver con la implementación tiene que ver con las métricas. Y esas métricas, cómo se alinean con los objetivos de la sostenibilidad. Y importante tener claro los objetivos. No se trata aquí de reportar las 200 métricas que podemos tener, sino realmente escoger las que consideramos relevantes, de acuerdo con la estrategia, de acuerdo con lo que, si hacemos el ejercicio, quien está detrás como inversionista, qué le interesaría conocer. Por ejemplo, para Ecopetrol y para nuestro sector es muy importante revelar emisiones de agua, emisiones de CO2, manejo y consumo de agua, pero probablemente para otras compañías no. Y nosotros tenemos en el grupo Ecopetrol una compañía que se llama ISA, donde las emisiones de CO2 pues no son relevantes porque es un negocio de energía, de transmisión de energía eléctrica. Y ahí pues prácticamente que las emisiones son mínimas. Pero hay otro tipo de métricas que sí son relevantes. Y diría que el otro tema respecto a métricas y objetivos, pues es también evaluar el equilibrio entre los costos y los beneficios que conlleva la implementación de estas métricas. Es indudable que entrar a medir, que entrar a comunicar, que entrar a controlar, pues tiene unos costos, y ese es un balance que tenemos que hacer todas las organizaciones como de ese costo-beneficio y pues que en ese sentido poder avanzar. Creo que para finalizar la parte de desafíos o retos, creería que lo más importante aquí es tomar la decisión. O sea, sin duda se requiere una decisión como corporación de entrar en estos temas, más allá de que sea obligatorio o no. Segundo, volver los temas de sostenibilidad parte de la cultura de la organización y desde la estrategia poder avanzar. Y sin duda, pues aquí las cabezas toman la decisión, pero las personas somos quienes implementamos esa estrategia al interior de la compañía. Y por último, diría que en esa parte de retos, especialmente para los contadores, el cambio de mentalidad y volvernos más interdisciplinarios. Ahora, si uno pasa como en la página desde el punto de vista de retos y mira esto desde la óptica de oportunidades, pues sin duda esto le abre una brecha y un canal de comunicación muy bueno a las compañías para avanzar en lo que queremos comunicar. Y parte, digamos así,
la distorsión y la percepción a veces que no es tan alineada entre lo que creen las organizaciones que están proyectando y del otro lado quienes están detrás recibiendo, pues tiene que ver con la comunicación y esos canales, diría, estándares que nos permitan tener esa comunicación más clara. Aquí una oportunidad, sin duda, pues darle más relevancia a los informes de sostenibilidad. Creo que hoy tenemos una cantidad de estándares que no es tan fácil para las organizaciones, y ahí les cuento, nosotros desde Ecopetrol estamos reportando más de 5 estándares, y ahorita se nos viene una oportunidad de tener la conversación de, oye, ¿dónde quiero pararme? Porque las ISSB nos van a permitir ser ese puente para tener una conversación en ese sentido. Creo que el otro tema tiene que ver con cómo avanzar en incorporar esto y ser conscientes de que esto va a estar muy de lado, digamos, muy leído de la mano con los estados financieros, ¿sí? Y va a dejar de tener un reporte de sostenibilidad que va por un camino y un estado financiero que va para el otro, sino que ya van a ser leídos en conjunto. Y en el bloque de estado financiero, en el libro de estados financieros que llamo yo, vamos a tener que incorporar capítulos y dar mensajes alrededor de medio ambiente, de temáticas como derechos humanos, como clima, como agua y otro tipo de elementos en estos reportes. Creo que un punto no menor y una oportunidad tiene que ver con los controles. Y cuando uno se pone a hablar de controles, pues tenemos muy desarrollado lo que tiene que ver con controles desde el punto de vista financiero. Y hablamos de SOX, y por otro lado, pues se habla de COSO, y por otro lado es que cuando vienen las auditorías, pues una cantidad de controles de cómo cuidas la caja, de cómo haces los ejercicios de impairment, de cómo cuidas la propia planta de equipo y demás, pero no hay un desarrollo aún alrededor de, oye, ¿qué controles le tienes a la medición de emisiones? ¿Qué controles le tienes a los vertimientos de agua? ¿Qué controles le tienes a la información de la inversión social? Y creo que probablemente en un par de años, dado que ya hay una madurez desde el punto de vista de los controles financieros, pues el volumen va a subir. Y ahí tenemos las organizaciones como dos opciones. O esperamos a que venga alguien que nos regule, o desde ya empezamos nosotros a jalonar y a implementar eso. Y creo que es algo que ya estamos aterrizando nosotros en la conversación en el interior de Ecopetrol de cualquier número, cualquier mensaje, cualquier dato, cualquier meta. Por ejemplo, nosotros tenemos una meta de ser carbono neutral de alcance 1 y alcance 2 al 2050. Y hoy, cuando nos sentamos con muchos analistas, nos dicen, oiga, pero ustedes son compañía de hidrocarburos, ¿qué hacen teniendo metas o cómo van a hacer para cumplir la meta de carbono neutralidad alcance 1 y alcance 2? Entonces son oportunidades y creo que esto nos va a mostrar como el camino. Y ya diría que como para cerrar esta parte inicial, nos vamos a ver feos en algunas métricas. Y esa conversación la hemos tenido al interior de la compañía. O sea, hay métricas donde no nos vemos bien, ¿sí? Pero no por eso debe uno tomar la decisión de no reportar, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final lo que le importa al mercado es la evolución, la gestión, que es lo importante, que el año siguiente nos veamos mejor. Y creo que ese es un tema que les dejaría como mensajes desde la experiencia y cómo hemos tenido la oportunidad de abordar esto desde Ecopetrol. Ya ahorita pues habrá tiempo de conversar otros temas, pero creo que al final compartirles que efectivamente hay unos retos, hay una ganancia, el premio es grandísimo, el premio es muy grande para el mercado, para los inversionistas, para la misma compañía, y esos canales de comunicación que nos brinda la norma son muy valiosos y tenemos que aprovecharlos. Obviamente, pues tenemos que trabajar de forma coordinada con el gobierno nacional, con todas las entidades que hacen como el marco general,
Y voy a atreverme a dar una cuña de no tener como los full ISSBs y los call ISSBs, porque eso le haría mucho daño, digamos, a la transición, entendiendo que no es fácil, pero tenemos que encontrar la manera de avanzar como país o como países o como región, si lo llevamos más bien a Latinoamérica en ese sentido. Es una voz que estamos levantando, que veníamos levantando desde hace un tiempo de buscar la forma de estandarizar y creo que las IFRS tienen un camino ganado y el hecho de que la fundación se haya metido con los temas de sostenibilidad pues trae gran valor y debemos verlo así desde las diferentes compañías y así lo estamos viendo desde el sector y desde Ecopetrol más específicamente. Javier, muchísimas gracias. Sin duda muy interesante todo lo que nos has contado desde tu perspectiva y desde la perspectiva de experiencia que tienen a través de lo que se ha venido haciendo pues, en Ecopetrol y lo que has visto desde otras empresas e industrias. Te invitamos a que nos sigas acompañando, por favor, porque además ya hemos anotado varias preguntas que podemos también tener alrededor de eso muy interesantes para nuestro público. Y bueno, y los voy a dejar con Dunia. Dunia, bienvenida. Ya habíamos hecho una presentación. Discúlpanos ahí, creo que tuviste algunos inconvenientes al ingreso, pero nosotros felices y encantados de que estés aquí compartiendo este espacio tan interesante. Estamos ya proyectando la presentación en el último que mandaste para que puedas iniciar con tu presentación. Mientras eso, si quieres, Freddy, démosle un poco de contexto al público mientras nos sale la presentación de los temas sobre los que va a hablar Dunia hoy. Claro que sí, Paula. Y bueno, Dunia, nuevamente muchas gracias por el espacio y por acompañarnos. Y como lo mencionábamos, digamos que dentro de las necesidades de incorporación y por supuesto, el rol importante que nosotros como profesionales de la contaduría y bueno, toda nuestra intervención dentro de la estructuración de los estados financieros y demás informes, pues queremos que Dunia nos apoyes desde tu perspectiva y desde, por supuesto, tu día a día. ¿Cómo crees que el cuerpo técnico de contadores percibe la implementación de las normas? ¿Cuáles podrían ser, al igual que como lo mencionó Javier, esos desafíos normativos que podrían llegar a surgir? ¿Y cuál es el rol de la profesión dentro de la implementación de estas normas? Muy buenos días a todos, muchísimas gracias. Ahí he estado escuchando desde el inicio la presentación, ahí un pequeño inconveniente, pero a veces pasa, por más que uno trate. Hoy vamos a conversar sobre el impacto de las normas de sostenibilidad en los marcos para el ejercicio de la profesión y esas pautas. Y escuchando al colega me gustaría retomar dos puntos. Uno es que a veces en la práctica, lamentablemente se confunde sostenibilidad con un tema de responsabilidad social. Y es importante que cuando veamos esto, partamos de que estamos hablando de información contable no financiera. Y ese es un tema que se ha discutido muchísimo, creo que quedó un poco más claro en el encuentro de Crecer de Brasil de hace unos meses, donde se discutió sobre cuál es el enfoque y las implicaciones que tiene esto, tanto para el preparador como para el auditor, porque eso es un tema en el cual hay que cambiar, como decía, la mentalidad, en el sentido de que tenemos que verlo muchísimo más amplio y estar conscientes de que estamos hablando de información contable no financiera. O sea, al final tiene que verse que estamos informando a través de los estados financieros y nuestros reportes acerca del desempeño de la organización con relación a su ambiente. Y eso implica un trabajo multidisciplinario importante, pero no podemos perder de vista que cuando estemos hablando de temas de preparar esa información al público, tiene que ser un profesional que está formado para presentar y reportar información del desempeño del negocio en marcha de la entidad y de lo que son los flujos de la operación. Porque al final estamos hablando, si bien de revelaciones que no necesariamente están ligadas a un registro contable, estamos hablando de presentar información que sea preparada bajo un marco fiel que permita a los usuarios comprender realmente esa operación de esa hidroeléctrica, esa operación de esa cartera de crédito en un lugar donde una zona de desastre, donde hay tal vez
un descenso en sus niveles económicos y que puede incidir directamente en la cartera de crédito, que está ligada a un tema de recursos naturales. Porque aquí el punto es cómo el ambiente impacta las normas y cómo en las normas también tengo que reflejar el impacto de la entidad en ese ambiente. Por eso el concepto que hablaba el colega acerca de lo que es la doble materialidad es tan importante. Como que no está permitiéndome avanzar. Vamos a ver si ya quiso. Listo. Y bueno, desde el GLENIF y el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, que hemos estado trabajando estos temas desde que se inició el proceso, creamos en el GLENIF una comisión permanente de sostenibilidad que ha venido trabajando desde abril para exponer la perspectiva de Latinoamérica sobre el tema. Y ha participado Colombia, ha participado Costa Rica y otros países como Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, Uruguay, Panamá, México, donde se viene discutiendo cómo podíamos nosotros desde Latinoamérica aportar a estas normas y que se tomaran en cuenta nuestras condiciones particulares. Y una de las primeras discusiones que se estableció es si se necesitaban o no normas de información sobre sostenibilidad aceptadas a nivel internacional. Esa fue una pregunta que nos planteó la misma fundación IFRS para ver si realmente era o no necesario, llegando a la conclusión de que efectivamente lo necesitamos porque necesitamos poder presentar esa información al público y que el público pueda entenderlo, no importa si se prepara en China, en India o si se prepara en América Latina. Y lo que se discutió es que también era parte importante del proceso que América Latina tuviera una voz, una participación en el consejo de emisión de estas normativas. Y ahí pues, como siempre, es una lucha de representación porque todos queremos obviamente poder participar del proceso. Poniendo énfasis, hemos pedido en este proceso de emisión de estas normas, porque vean que lo que se ha hecho es iniciar, las normas no se han terminado, estamos iniciando con la 1 y la 2, pero vienen más y eso es importante tenerlo en mente, que hay temas que se vuelven importantes a la hora de la emisión de estos estándares, como son el tema de la cadena de valor y temas de influencia significativa, que se vuelve importante que estas normas tengan ejemplos prácticos que le permitan a los preparadores y a los auditores, a los usuarios, poder entender el contexto y el significado de esas revelaciones que estamos agregando en los estados financieros, donde quede claro por qué se da esa conexión entre los riesgos, el control y las aseveraciones que tenemos en los estados financieros, las revelaciones, lo que estamos contando. O sea, porque es importante que en esa zona geográfica donde hubo un descenso económico producto de una inundación, un terremoto, algún sismo, se vuelva, se exprese, se revele el impacto que esto ha tenido en el ambiente donde opera esa entidad financiera. Bueno, porque eso afecta a la cartera de crédito, y porque eso afecta a los retornos de flujo de efectivo, y porque eso afecta el desempeño del negocio y la sostenibilidad de esa, incluso puede ser hasta una ONG que tenga una cartera de crédito. Por eso el concepto de doble materialidad tiene que ser un concepto en el cual lo tengamos muy presente a la hora en que establecemos nuestras normativas de revelación, las normativas éticas de la responsabilidad del que prepara y audita la información, de tener presente que cuando está auditando la información no es solamente cómo el entorno impacta a la entidad, sino también cómo la entidad impacta al entorno. Incluso si una empresa agrícola podría verse expuesta a sanciones que podrían hacer que no pueda continuar su operación producto de que no respeta el medio ambiente, no cumple con pautas sanitarias, no cumple con ciertas pautas a la hora de explotar su área de negocio. De modo que los temas de riesgos tecnológicos también se vuelven un factor importante que hemos pedido desde América Latina que se tenga presente a la hora en que se vayan emitiendo estos estándares, tanto desde el punto de vista de la tecnología por sí misma, sino cómo afecta el medio ambiente, el tema de responsabilidades, también que se pueda desligar de estos tipos de factores como es los cambios tecnológicos, la exposición a temas de costos por carbón,
la rentabilidad por inversión, el origen de las fuentes de energía, las participaciones que hayan en mercados de carbón, los cambios en el uso de la energía o de los procesos productivos, y que buscando que esta información pueda ser usada por diferentes públicos, como siempre, esta taxonomía que se vaya a establecer de cómo debe ser presentado esos reportes, de cómo debe ser compilada la información, pues sea algo aplicable, que sea implementable con un adecuado costo-beneficio y que se dé un proceso de capacitación, porque hoy por hoy es un proceso en el cual todos estamos aprendiendo. Y eso se muestra, como vamos a ver en las cifras de una encuesta más adelante, donde los reguladores están cautos a la hora de decir si se adoptan o no estos marcos de información, que además han salido pues relativamente en un breve tiempo y que nos pone un reto mayor a los colegios profesionales que preparamos los marcos sobre los cuales se va a dar el servicio, que los regulamos y que además regulamos el ejercicio profesional, para decidir qué programas de inversión vamos a hacer en capacitación, qué normas vamos a adoptar, en qué plazo, y porque vean que en estos temas no todas las regiones están igualmente, no todas las jurisdicciones preparadas para adoptarlo, ni existe la certeza de que se tengan todos los profesionales necesarios para asumir este reto. De ahí la importancia de acelerar los procesos formativos por parte de las entidades profesionales y los reguladores también, en aquellos en que vayan a haber incluso regulaciones complementarias a estos marcos de información. De ahí que hemos sido insistentes del GLENIF y el colegio en que se dé un buen proceso de capacitación, que se acompañe en el proceso de implementación, y la relevancia de que los próximos proyectos que se vayan a dar para emitir las nuevas normas que nos faltan por hacer sean producto de un trabajo en equipo donde haya realmente una valoración de las necesidades de información que tienen los usuarios y cómo responder, sí con novedad, sí con innovación, con rapidez, pero de acuerdo a unos estándares que permitan realmente atender lo que es sustantivo. América Latina, el GLENIF, ha presentado como sus prioridades lo que tiene que ver con el tema de integración de información con la parte contable financiera, el tema de biodiversidad, ecosistemas y servicios, los derechos humanos y el capital humano. Está como próximo proyecto ya trabajándose, en estos momentos ya se está discutiendo todo el proceso para emitir lo que va a ser la taxonomía. Y como parte de querer saber cómo estábamos en América Latina, el GLENIF hizo una encuesta de adopción de las normas internacionales de información financiera de sostenibilidad, y los resultados que me permito presentar fueron obtenidos preguntando directamente en quienes formamos el GLENIF, que es el conjunto de emisores de normas a nivel de América Latina, cuál era el nivel de adopción, cuál era el nivel de adopción que se tenía sobre los estándares. Eso es lo que buscábamos medir. Y se hicieron 10 preguntas de, como dicen, de sí o no y otras descriptivas, y se enviaron a los 16 países miembros del GLENIF, que incluyen los colegios profesionales que tienen la potestad de emitir la normativa y que forman parte del GLENIF. De estos 16 países consultados, solo 11 respondieron. No respondió Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú, entonces esos países no están contemplados en los datos que vamos a ver. Y una de las primeras preguntas y más relevantes era que si se considerando el tipo de empresa, si se creía que estas debían ser voluntarias o obligatorias. Y eso es una pregunta importantísima porque incide directamente en la comparabilidad de la información, incide directamente en el tema de la información que va a tener acceso público los usuarios o no. Y dentro de estos grupos que se dividieron en empresas listadas en bolsa, de interés común, de pequeñas y medianas y no reguladas, la tendencia de las respuestas fue decir en acerca de un 27%,
bueno, sí, deberían de ser obligatorias, pero la mayoría no tiene claro en este momento si en América Latina las van a adoptar como voluntarias u obligatorias. Así que tenemos un grupo, diríamos, de tercera parte que dice que son voluntarias, lo cual significaría que vamos a ver sesgos de la calidad de la información que vamos a tener en los bancos, en las entidades gubernamentales que piden información sobre las empresas o que ellos mismos presentan. Y eso va a provocar que tengamos diferentes calidades. Si esa tendencia al final se mantiene, porque como esta normativa salió tan rápido, pues puede que de aquí a un año todo el mundo decida que es obligatoria o solo obligatorio para los que cotizan en bolsa, que es digamos, una tendencia que uno conversando con otros colegas, pues logra observar. ¿Qué organismo sería responsable de la adopción? Eso en América Latina es muy variado. Hay lugares donde se requiere una ley para que esto sea posible y hay otros donde depende simplemente de la emisión del regulador o del organismo, digamos, el colegio profesional que tiene la potestad de emitir esta normativa. Entonces tenemos que en los países consultados, en 7 de los casos depende del colegio profesional, como es el caso de mi país, y 6 de los reguladores. En otros depende de un ministerio al que se pueda dar la adopción. De este tema del proceso de adopción y aprobación de la normativa, de los 11 encuestados, 8 pues tienen claro cuál va a ser su proceso, otros no lo tienen tan claro. 6 de los países dice que será el organismo, como les decía, profesional, como es el caso de Costa Rica, y en 4 de los países dependerá entonces de los reguladores. Si se considera que se van a adoptar full o no las normas, vean que solamente 2 dijeron que sí, y esto es porque no se sabe en estos momentos cuánto van a ser todas las normas que se van a emitir. Estamos en este momento iniciando con 2, pero tengamos presente que vienen más. Entonces, ante aquella pregunta de si se van a adoptar o no las normas, pues todavía existe expectativa, porque primero tiene que saberse en qué términos vienen las normas. Por ejemplo, el tema del clima tiene, la NIF 2 tiene como obligación usar una serie de indicadores que están en otra normativa. Entonces hay que ser cautos cuando vengan esos estándares de que no es solamente el texto, es las normas que le complementan, como en el caso del clima, y que tienen que ser estudiadas y muchas veces vamos a requerir de otros profesionales para poder obtener esa información. Por eso la cautela de los organismos emisores en cómo va a ser el proceso. Si la respuesta se dijo fue no, en cuanto a si se iban a adoptar las normas completas o si se le iban a hacer modificaciones, se les preguntó, bueno, si usted las adopta, ¿le va a hacer modificaciones? Y en uno de los casos se dijo sí, en 2 se dijo no se van a hacer modificaciones y en 5 aún no hemos decidido al respecto. Entonces tenemos que hay un grupo que dice que sí los va a adoptar, pero que tiene en uno de los casos la perspectiva de hacerle modificaciones. Y cuando usted le hace modificaciones a un estándar, ya usted no puede decir que aplica el estándar. Y ya entonces volvemos a perder comparabilidad. Entonces esto trae a colación, trae la discusión de cómo vamos a decir que adoptamos los estándares en cada uno de los países. Porque si yo digo que los adopto, tiene que ser de forma plena. En el momento en que le hagamos modificaciones, ya no es un marco de imagen fiel, ya no es un marco que permita fácilmente la comparabilidad sobre las mismas bases de la información. Y 5, aún están discutiendo, aún están pensando, mire, no sé si lo daríamos o no modificaciones. Así que eso a uno como, digamos, organismo que represento, pues le genera un recelo, porque en un mundo globalizado la idea es que nos hablemos en el mismo idioma, no con idiomas diferentes. En cuanto a la falta de decisión clara, pues como les digo, sobre este tema, se evidencia que incluso a pesar de que hayan
muchos, perdón, 8 que dijeran que sí lo van a adoptar, hay 4 que dicen que además van a desarrollar posiblemente normas locales de sostenibilidad. Y esto es porque estas normas de sostenibilidad no son normas que todas las empresas o entidades puedan adoptar por sí mismas, porque requiere recursos, requiere capacitación, requiere métrica. Entonces, una de las preguntas es si estos estándares se pueden aplicar realmente para todos los tipos de empresas. Y como se sabe que algunas no podrían, empiezan a aparecer esos estándares o esa tendencia de algo complementario. Ante esta preocupación ya hay una respuesta que se está dando en el mundo, y es que hay un proyecto en el Banco Mundial de desarrollar una lista de chequeo, por así decirlo, más breve, más corta, para que las entidades que no puedan alcanzar presentar ese nivel de información que se está pidiendo pueda desarrollar un marco siempre de imagen fiel, que no responda a una jurisdicción local, sino que sea uniforme, como decir una NIF para pymes, nada más que en sostenibilidad. Bueno, eso lo veremos con el tiempo si realmente se da o no se da ese proyecto, pero es parte de esa respuesta a que ya empezamos con el tema de la relación costo-beneficio de preparar esta información. Aquí lo importante es que ojalá que si no logramos implementarlas todas por igual, tengamos conciencia de que siempre la información es necesaria y que esto ya es un tema común que requiere parte del trabajo constante de informar sobre temas de desempeño del negocio con relación al ambiente, de ese negocio en marcha, de esa mutua relación que hay ambiente, clima, responsabilidades en materia de género, en temas de capital humano con la empresa, que no se pueden desligar y que ya es una necesidad que llegó para quedarse, que aquí el punto va a ser lograr implementar en lo posible pues, los estándares internacionales, y que si usted no lo logra o no logra participar plenamente del proceso por la relación costo-beneficio, siempre va a estar obligado a estar revelando ese tipo de información. Hoy por hoy, por ejemplo, en mi país, para que usted pueda concursar en muchas contrataciones del Estado, le piden que evidencie sus políticas de medio ambiente, sus políticas en materia de género, su política en materia de recursos humanos, como parte de los requisitos para ser contratados. Entonces, eso no es una información meramente de responsabilidad social, sino que es un tema de cómo el negocio se inserta en una sociedad que reclama otras variables en el negocio más allá de la utilidad que da él por sí misma, sino qué tan sostenible es dentro de las circunstancias en que tiene que operar y el modelo social y de desarrollo que está buscando pues el mundo. En cuanto a si se había notado alguna ley o norma que fuera contraria a estos estándares, pues la respuesta general fue que no haya un tema de legislación que no fuera contraria, que no fuera a permitir que los estándares se adoptaran. De modo que, de forma resumida, podemos observar que en América Latina existe la conciencia de que hay miras a hacerlo, que hay temor de que esos estándares no sean implementables por todos, que ya eso debería ser un tema que nos llame a reflexión de cómo los colegios profesionales y los organismos emisores vamos a responder al público, cómo vamos a hacer que estas normas sean implementables, y que ya incluso existe un proyecto en un Banco Mundial para tratar de que en caso de que algunas jurisdicciones consideraran que estas no pueden ser implementadas por ellos, busquemos un estándar, pero tengamos un estándar de cómo debe ser presentada esta información. Dunia, muchísimas gracias. Sin duda, muy interesante y sobre todo muy necesaria esa perspectiva desde la profesión y saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Sin duda, como dices, creo que esto llegó para quedarse y es como el primer paso de concientización que debemos hacer también desde el mundo empresarial para mirar cómo desde ahí activamente aportamos a que esto pueda darse y se cumpla y que realmente nuestros grupos de interés y público cuenten con la información más estandarizada posible que permita esa toma de decisiones. Y bueno, ya pasamos, Dunia, te invitamos a que te quedes por favor con nosotros porque también
habrá unas preguntas interesantes para hacerte cuando oigamos la intervención de Lisette. Lisette, bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias, muchas gracias por este espacio obviamente, desde el distrito de Barranquilla, muy agradecidos de poder contar la historia que hemos construido pues desde aproximadamente 16 años, sin embargo, que es lo que ha llevado un gobierno de continuidad, pero más allá de hablar un poco de política, que siempre se mezcla un poco cuando vamos a hablar de la experiencia de un gobierno, vamos a hablar de la construcción de un inicio de un gobierno sostenible y bueno, de pronto es una redundancia porque todos los gobiernos deberían ser sostenibles. Todos los gobiernos dentro de su plan de desarrollo deberían contener siempre proyectos, programas esbozados para tener un cuidado al medio ambiente y un cuidado a nivel social por excelencia. Pero bueno, sin más preámbulos, quiero pues por supuesto contarles un poco de Barranquilla, como yo puedo pasar la diapositiva, qué pena, o me la van pasando. Ok, te lo vamos pasando, gracias, si quieres nos vas indicando, Lisette, y con mucho gusto te vamos pasando. Perfecto, listo, gracias. Bueno, un poco una mirada a Barranquilla, ya sabemos que Barranquilla es la ciudad capital del departamento del Atlántico, pues esta ciudad situada pues al norte de Colombia, rodeada por Mar Caribe, y Río Magdalena tiene una ubicación estratégica a nivel geográfico. Cuenta con 1.3 millones de personas que representan el 2.56% de la población en Colombia. Es la cuarta ciudad de Colombia después de Bogotá, Medellín y Cali. Actualmente nuestro alcalde Jaime Pumarejo Gens, quien culmina su periodo de gobierno el 31 de diciembre, es la persona que impulsó un poco lo que fue la biodiversidad en Barranquilla, una ciudad que básicamente pues es portuaria y que no tenía pues dentro de sus planes de corto plazo una visión distinta a explotar ese puerto. Se anotó básicamente a otro tipo de proyectos que van a impulsar, que están impulsando e impulsan a Barranquilla como una ciudad biodiversa. Siguiente, por favor. Bueno, todo comienza con una construcción conjunta del plan de desarrollo en donde fueron partícipes distintos actores de la sociedad civil, académicos, también personas de distintos estratos sociales hicieron parte de esta construcción del plan de desarrollo, en donde estas mesas nos dieron la oportunidad de poder construir unos ejes muy importantes que se desarrollaron durante este cuatrienio. Siguiente, por favor. La equidad, el desarrollo social, el desarrollo económico y el desarrollo urbano fueron, digamos, los 4 ejes sobre los cuales se construyó este plan de desarrollo 2020-2023. Siguiente. La visión, ¿cuál fue? Una ciudad equitativa, conectada, biodiversa, atractiva, próspera, una ciudad participativa, incluyente, donde todos pudieran querer venir a Barranquilla, visitar Barranquilla e invertir en Barranquilla. Siguiente, por favor. La formulación del plan de desarrollo se hizo en consonancia y alineación con los ODS, los cuales representaron esos objetivos estratégicos y globales que cada proyecto estuvo básicamente alineado para este cumplimiento y este seguimiento fuera voluntario. La formulación del plan de desarrollo bajo este componente estratégico se ve reflejado en el plan de inversiones de la ciudad. Siguiente. Bueno, como lo había dicho, los objetivos de desarrollo sostenibles, esa Agenda 2030 que cada vez se hace más
cercana de cumplir y que definitivamente todos debemos estar comprometidos y apuntados al cumplimiento de los mismos. Quizás comenzamos un poco tarde a comprender lo que teníamos que hacer las ciudades y el gobierno con los retos grandes de presupuesto, de personal necesario y competente para poder afrontar estos cambios climáticos. Nos proyectamos y más adelante podemos mirar esos proyectos que han estado enfocados definitivamente en poder hacer estrategias de mitigación importantes en la ciudad. Siguiente. Se crea un comité institucional de sostenibilidad. Este comité básicamente, siguiente por favor, refleja la gobernabilidad, la gobernanza más bien del distrito a través del alcalde distrital, a través del decreto 313 del 2022. Lo que hace es constituir un comité de alto rendimiento para que multidisciplinariamente y desde cada una de las carteras o sectores pudiesen aportar ese nivel de seguimiento que se necesitaba y de monitoreo a los indicadores de objetivos de desarrollo sostenibles y, pues, por supuesto, garantizar que en estos proyectos se cumplan esos estándares internacionales de sostenibilidad. Siguiente. Como los objetivos básicamente son tres, pues definir políticas, estrategias de sostenibilidad para la ciudad, la integración de estas políticas y la estandarización de las mismas en todas las entidades descentralizadas, así como del sector central, fomentar estas prácticas ambientales y sociales de buen gobierno y, por supuesto, lo medible, lo que si no se mide, pues no sirve, como dicen, realmente es cierto y es poder supervisar y monitorear estos indicadores sociales y medioambientales. La integración de este comité es el secretario de Planeación, el secretario de Desarrollo de Ciudad, Hacienda, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Desarrollo Social, y unas entidades descentralizadas que hacen parte del distrito y están vinculadas fuertemente porque cumplen una misión importante dentro de la estructuración y ejecución de proyectos, como son Puerta de Oro, EDUAR, la Agencia Distrital de Infraestructura ADI y, por supuesto, la Autoridad Medioambiental del distrito, que es Barranquilla Verde. Gracias. Bueno, entonces aterrizamos a unas finanzas sostenibles. Estas finanzas sostenibles fueron un reto para la administración distrital y fueron un reto para la administración distrital porque pues la administración se encontró con, cuando iniciamos, tuvimos que estructurar estos proyectos y nos encontramos con una pandemia que hizo frenar todas estas financiaciones a nivel local. Todas las ciudades y los entes territoriales sufrimos muchísimo con estas medidas y nos fuimos a la banca internacional a tocar la puerta en las financiaciones para poder, por supuesto, ejecutar un plan de desarrollo muy ambicioso y que teníamos como dos retos, o gerenciar crisis o definitivamente buscar la oportunidad y las puertas para poder ejecutar ese plan de desarrollo y comenzamos e iniciamos con estas finanzas sostenibles con un crédito muy especial, por favor, siguiente, que fue el crédito que se realizó con la Agencia Francesa de Desarrollo. Bueno, acá está de primero un especial, pero podríamos avanzar al siguiente, por favor. La financiación con la Agencia Francesa de Desarrollo. Hubo dos financiaciones, una por 120 millones de euros y otra por 50 millones de euros. Estas financiaciones realmente estuvieron atadas a proyectos muy importantes como fue el proyecto del Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, que es pues hoy orgullo de la ciudad y que por supuesto para todos los colombianos también ya las puertas están abiertas para que vengan a Barranquilla y conozcan este hermoso ecoparque que no solamente es
no solamente cumple los estándares de sostenibilidad desde el punto de vista material, sino adicionalmente recupera un cuerpo de agua que estaba completamente, completamente olvidado, ya que allí desemboca un arroyo que trae muchos residuos y era un agua que realmente no era posible siquiera estar presencialmente por los olores que emanaba la ciénaga. Y este proyecto tiene dos impactos, y es el impacto, por supuesto, estético, infraestructura. Se colocaron unas maderas especiales para que pudiesen ser acordes al medio ambiente y que no entraran no entraran a atropellarlo. Se conservaran las especies aviarias y las especies marinas, por supuesto, que se encontraban allí. Se sembraron mangles para que pudiesen el cuerpo de agua producir una mejor, una limpieza por su misma condición. Y digamos que este es uno de los proyectos que la Agencia Francesa de Desarrollo pudo financiar, además del bosque urbano Miramar, además de la recuperación de caños, que más adelante voy a contar un poco de qué es, pero esta financiación fue muy importante porque fue la primera financiación internacional que suscribió el Distrito de Barranquilla y fue atada a estos indicadores sostenibles para los cuales estábamos completamente, por supuesto, como gobierno, completamente ajenos, y que nos tocó justamente hacer unos ajustes a nivel, no solamente a nivel, digamos, a nivel personal, en el sentido, a nivel profesional, a nivel de procesos y procedimientos, para poder cumplir con todos los estándares que nos pedía en su momento la multilateral. Nos vamos acá, pues este es disculpen un poco las imágenes que se pixelaron un poco, pero esto es lo que será el ecoparque. Esta plataforma harán parte del mismo. Entregamos la unidad funcional 1 y 2 y con ello nos falta, son 4 unidades funcionales y pronto en el 2024 se estarán entregando las otras dos unidades funcionales. Por favor, nos vamos a la anterior. Bueno, listo, vamos a hablar de la financiación del BID, que es la próxima en cerrarse. Es una financiación con el Banco Interamericano de Desarrollo, con garantía de la nación. Llevamos estructurando 4 años este crédito. Es un crédito de $100 millones a 25 años, atado a unos resultados de proyectos igualmente atados a los proyectos de Ciénaga de Mallorquín, Caños, parques, y también tiene un componente social muy importante con el adulto mayor y muy importante también migratorio. Hace poco, de hecho, la semana pasada estuvo en el 5º Congreso de Sostenibilidad y hablaban un poco de este fenómeno migratorio, que también es un fenómeno en el cual los países debemos adoptar medidas importantes e incluir a estas personas que ya hacen parte incluso de nuestra sociedad y de nuestro territorio, y que justamente invitaban a todas las empresas a que pudiesen hacer estrategias que vincularan de una u otra forma a estas personas que vienen muy preparadas y muy listas para hacer aportes importantes a la sociedad. Siguiente, por favor. Bueno, anteriormente también el último financiación que también estamos cerrando es con MIGA, la Banca Mundial. El Banco Mundial también está haciendo una garantía con Barranquilla para hacer un reperfilamiento de deuda, y también igualmente estamos trabajando tanto con MIGA como con IFC en créditos tanto internacionales como locales enfocados en indicadores de desarrollo sostenibles.
Barranquilla, pues la primera biodiversidad en Colombia, actualmente, digamos que sus proyectos están en un sector muy importante de la ciudad. Y básicamente todo esto de la Ciénaga de Mallorquín, las playas, la playa de Puerto Mocho y un tren, el tren Tajamar, que son varios del tren turístico, son proyectos que se encuentran dentro de un área que tienen un gran impacto social, porque es el corrimiento de Juan Mini de la playa, que son estratos 1 y 2, y básicamente dentro el impacto social que estos proyectos traerán a la vida de estas personas es una completa reorganización adicional mental de pasar de ser un corregimiento completamente olvidado a pues generar empleo y generar estamos contando con estas personas para capacitarlas, para que sean los mismos guías turísticos, para que sean las mismas personas las que cuenten la historia, las mismas personas que se encuentran dentro de este sector. Siguiente, por favor. Bueno, los retos, pues obviamente ser una ciudad ambientalmente sostenible. Siguiente, por favor. Aquí ya, pues, este es el render, pero es mucho más bello en persona. El tren turístico lo estamos también entregando. Es un tren eléctrico que va a poder llevarnos del barrio Las Flores hacia la playa de Puerto Mocho. La playa de Puerto Mocho también es una playa es una playa urbana que va a poder, donde van a poder todos las personas pues disfrutar de ese espacio familiar, y adicionalmente las personas que van a estar allí atendiendo esta playa son los mismos pescadores y las mismas personas que han estado por años en su actividad comercial. Hemos tratado de siempre estos proyectos generarlo con la misma comunidad para no generar a veces esa resistencia, porque también el tema de sostenibilidad no solamente es un tema de desarrollo de proyectos, infraestructura y medio ambiente, sino vincular definitivamente socialmente a las personas que hacen parte del mismo. Bueno, seguimos con unas imágenes. Bueno, Paula puede contarles lo hermoso que es en persona. Los pescadores seguirán con sus actividades de pesca. Aquí no se van a permitir deportes acuáticos con motores, sino simplemente deportes acuáticos sin ninguna clase de maquinaria. Siguiente, por favor. Las siguientes imágenes son como la construcción de los pilotes cuando cuando estábamos elaborando todo este proyecto, que se encuentra en su 50%. Ahí pueden ver como una vista aérea de lo que es el proyecto. Y perfecto, listo. El bosque urbano Miramar, pues teníamos como un reto de Barranquilla, siempre la llamaron la arenosa, y la llamaron arenosa justamente porque no había, las temperaturas son muy altas, continúan siendo altas, y nuestra misión es intentar bajar, pues por supuesto minimizar, mitigar esos duros cambios climáticos que ahora se sienten aún mayor. Decían en el quinto congreso que las temperaturas anualmente se están subiendo unos 5 grados aproximadamente, y eso es bastante preocupante, y que si no disponíamos de acciones contundentes, pues el tema de llegar al 2030 no íbamos a lograr los retos que nos habíamos propuesto a nivel mundial. Este bosque urbano es un bosque realmente que se encuentra que iba a ser producto de invasiones, y lo que hicimos se fue entregado por un particular, y ese mismo bosque, sin hacer ningún cambio de ninguna especie vegetal, se conserva para que se haga senderismo, para que se haga ciclomontañismo, para que se hagan todas estas actividades contemplativas que pueden hacerse para todos los visitantes. Siguiente, por favor. Bueno, acá están unas imágenes de la construcción de
de la pista. Siguiente, por favor. La recuperación de caños es otro de los retos más grandes que tiene la ciudad. Yo creo que han escuchado de los caños que básicamente tiene la ciudad de Barranquilla y que con las lluvias pues realmente se convierte en una problemática importante, y la idea es hacer no solamente recuperar el cuerpo de agua y hacer una limpieza que impacta, por supuesto, a las personas que viven alrededor de ellos, sino adicionalmente hacer un trabajo urbanístico que permita vincular a estos caños, que pues en estos momentos no es posible vincular los caños, y que puedan ser estos navegables y disfrutables por todos los barranquilleros y por las personas, por supuesto, que nos visiten. Para hacer esta recuperación también se cuenta con geobags, o sea, también son completamente, materiales completamente biodegradables y que son amigables con el medio ambiente. Siguiente. Bueno, yo no me voy a detener en el tema técnico. Siguiente, por favor. Este es el caño de la Auyama, por el cual la siembra de árboles es uno de los mayores proyectos. A través de una empresa de sociedad de economía mixta se ha podido recuperar 426.800 metros cuadrados de zonas verdes en Barranquilla, con lo cual representadas en parques y escenarios deportivos y otras zonas de la ciudad. Y esto ha permitido también ser una medida de la mitigación del cambio climático. Siguiente, por favor. Esta es Siembra Más, la empresa que se encarga de todo este desarrollo verde en la ciudad. Siguiente. La canalización de arroyos, por supuesto, es otro de los proyectos más importantes de la ciudad. Se han recuperado 70 kilómetros lineales, y es lo que ha cambiado la vida, por supuesto, de los barranquilleros, que antes no podían salir de sus casas cuando llovía. Ya es posible poder caminar bajo el agua, poder manejar bajo el agua, porque realmente estos arroyos se encuentran canalizados. Siguiente, por favor. Dentro de la eje Soy Equitativa vamos a pasar un poquito más rápido de los proyectos, porque sé que pues viene una ronda de preguntas, pero entonces en estos proyectos de Soy Equitativa, siguiente, se encuentran los proyectos sociales, educación a la vanguardia, con el proyecto de bilingüismo, que es uno de los proyectos emblemáticos de la ciudad de Barranquilla. Siguiente, por favor. La Universidad del Barrio permite que estos jóvenes no queden únicamente con una educación secundaria, sino adicionalmente poder acceder a técnicas profesionales. Siguiente, por favor. Las escuelas deportivas y recreativas también apuntan a que puedan tener los niños y los jóvenes esta formación deportiva necesaria dentro de esta etapa. Siguiente, por favor. Dentro de los proyectos sociales, este es uno de los más hermosos, que es la atención integral al adulto mayor. 8.000 adultos mayores que son beneficiados en los centros de vida. Para nosotros es importante las personas de la tercera edad, y por eso se crean estos espacios que son impactantes, porque les da y les permite sentirse útiles en esta etapa de la vida. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de Soy Atractiva y Próspera, que es el último eje, si no me equivoco. Siguiente. Está la recuperación y la construcción de los mercados públicos, que ha permitido que los vendedores que se encuentran dentro del espacio público tengan un mejor espacio para que puedan ejercer su actividad económica. Ahí están el registro fotográfico.
Y los parques, por supuesto, que en Barranquilla los parques, todos los parques son iguales en todos los estratos sociales. Ganamos el premio de Prize of Cities como los mejores diseñadores de parques a nivel urbano. Acá está un registro fotográfico. Yo quiero ir a ese parque. Bueno, mi amor. Y mami. Siguiente, por favor. Ok, Barrios a la Obra, 395 kilómetros de calles pavimentadas entre el 2008 y el 2022. También ha permitido que se conecten los barrios, digamos, estos barrios subnormales y estos barrios que normalmente no nacen en la subnormalidad y permiten conectarse para que puedan continuar y tener una vida pues obviamente más conectada con los colegios, con los hospitales, es uno de los proyectos emblemáticos de la ciudad. Siguiente, por favor. ¿Listo? Siguiente. Bueno, muchísimas gracias y bueno, disculpen un poco acá que nos toca estar haciendo doble función, pero bueno, esto es un poco de lo que ha pasado en Barranquilla. Continuamos, por supuesto, en este compromiso de poder adoptar técnicamente. Sé que esta invitación fue pues es un aporte desde la estrategia y no tiene todo este componente técnico del cual hablaron mis compañeros, pero estamos completamente dispuestos a vincularlo para que podamos dar un ejemplo y adicionalmente aportar como Ecopetrol lo hace desde su cartera. Lisset, muchísimas gracias. Sin duda, Barranquilla yo creo que es una de las ciudades ejemplo también en Latinoamérica, sobre todo el desarrollo que ha hecho y realmente para contarles que definitivamente la sostenibilidad es un tema que hoy atañe a todos los actores, por supuesto desde lo público, muy importante desde el aporte que haga, pero muy importante más aún entender que también desde el contexto de lo público es necesaria e importante y definitiva esa revelación de información no financiera y que atañe a la sostenibilidad y que sin duda para poder acceder a esos recursos tan importantes y necesarios en países como los nuestros y que están a disposición, pues realmente se necesita poder tener esas métricas sobre sostenibilidad, sobre cambio climático, sobre impacto social y que nos van a ayudar obviamente a poder acceder a esto. Muchísimas gracias y Freddy, adelante en estos minutos que nos van quedando. Gracias, Lisset, también por los aportes que nos muestras de la ciudad. Y bueno, yo creo que la idea a continuación es pasar a una ronda de preguntas y yo quisiera iniciar con Javier. Estuve tomando algunos apuntes de tu intervención y me va a permitir leer alguno de ellos y el primero que me llamó la atención, mencionabas, es que con la medición de esos indicadores, de esas métricas, dijiste, seguramente nos vamos a ver feos al comienzo, pero es parte de la gestión. Y yo creo que con ese comentario particular, quisiera preguntarte, ¿cuál es el rol de las empresas y en particular del sector de hidrocarburos del que haces parte con relación a la sostenibilidad? Y aún más si consideramos que tal vez desde una concepción errada se piensa que esta industria o estas industrias son tal vez las que más contaminan y seguramente no es la realidad. Sí, Freddy. Entonces, pues yo creo que el rol de las compañías de hidrocarburos es vital en este avance. Y yo me atrevería a decir que, aunque pueda sonar un poco extraño, estamos llamados a liderar el avance en temas de sostenibilidad. Y para el caso de Ecopetrol, pues ya, digamos, hemos avanzado, diría muchísimo en los últimos años. Nuestra estrategia tiene un pilar de sostenibilidad y hago el énfasis en el tech, y es incorporar la tecnología y que la tecnología apalanque la sostenibilidad. Lo otro es, sin duda, pues aquí hay una pregunta y es cómo mantener y cómo hacer ese avance hacia digamos, en la transición energética
manteniendo la rentabilidad. Y aquí el reto es buscar el equilibrio entre lo que es el negocio tradicional y las nuevas energías. Y aparecen temas como construir y generar valor a través de una producción eficiente, limpia, segura, acelerar y priorizar la descarbonización. Un ejemplo de ello ya está sucediendo hoy en día, nuestros proyectos cuando se revisan dentro del proceso de maduración, tiene un penalty por emisiones de carbono, un penalty costoso. Y hay una proyección de irlo incrementando en el tiempo en la medida que queremos hacer la transición energética. Cada vez va a ser más costoso, de tal manera que tiene que ser muy rentable, de tal forma que ese dinero que sale de esos proyectos apalanque la transición energética y de ahí salga dinero para proyectos de hidrógeno, proyectos de energía eólica. Ya tenemos varios parques solares. Entonces, eso es parte de lo que diría yo desde el sector de hidrocarburos se pueda avanzar. Ahora, sin duda tenemos muchos ojos encima y creo que eso, en vez de verlo como un problema, debemos cambiar el chip y verlo como una gran oportunidad y entender que en el caso de Ecopetrol pues somos la empresa más grande y en términos de país y aporte y la segunda compañía petrolera de Latinoamérica y ese rol pues no, como que uno no puede meterse bajo la mesa y decir que esto no es conmigo. Excelente, Javier, súper. Y yo creo que el otro tema que me llamó la atención y es, mencionabas que existen muchos controles o estructura de control interno asociada o enfocada en lo financiero, pero entonces, cuando ahora volteamos a mirar todo el tema de la incorporación de revelaciones de sostenibilidad y el mismo proceso de adopción de la sostenibilidad y la transformación que están surgiendo en las entidades, te preguntaría es, desde la perspectiva de los equipos financieros, desde las personas que construyen los informes de información financiera, valga la redundancia, ¿crees que estas áreas van a necesitar de otros equipos dentro de las organizaciones para implementar y revelar adecuadamente la información asociada con sostenibilidad, o es una tarea que va a caer únicamente en los equipos financieros y contables? Yo diría, Freddy, que estamos llamados a liderar eso al interior de las organizaciones. Sin embargo, necesitamos de los frentes que trabajan en responsabilidad social, en ambiental, digamos, como las otras áreas que desde el comienzo, desde su rol primario, vienen trabajando esas temáticas, pero sí creo que nosotros desde el área financiera debemos liderar. Ahora, esto tiene un reto y es poder hablar al equipo de social y ambiental en los mismos términos, pues para que nos entendamos y podamos construir. Y diría que el otro tema relevante desde el punto de vista de controles hay muchas áreas de las organizaciones que no tienen interiorizado eso, porque no han estado en roles financieros y sí estamos también llamados a compartir, a enseñar, a construir y no como los que, no sé, no las sabemos todas porque sin duda estamos aprendiendo y estamos haciendo ese tránsito, sino desde la experiencia que nos ha permitido tener el estar desde el punto de vista de controles y tan observados en el tiempo y tan auditados en el tiempo. O sea, yo digo métricas como vertimientos de agua, pues tiene que tener un control, de tal forma que lo que se muestra en el mercado está. Entonces diría que también tiene una tarea y es trabajar conjuntamente con los equipos de auditoría, porque si esto va a ir de la mano de los estados financieros, pues seguramente va a tener que tener una revisión mínima del auditor e incluso si esto evoluciona probablemente una opinión del auditor. Y esto involucraría tener alguien al interior de la compañía que pueda dar una representación de que todo esto está correcto, con lo cual el proceso que debe haber detrás es muy grande y de aseguramiento de tal manera que esto se pueda publicar y sea confiable. Excelente, Javier. Muchas gracias.
Y si quieres damos paso, Paula, a Dunia. También teníamos algunas preguntas que quisiéramos hacerte, pero en el chat ha surgido una que nos parece bien interesante y quisiéramos tal vez arrancar por ella, Dunia, y es, ¿cuál ha sido la experiencia de la implementación de las NIF a nivel educativo en las universidades para poderlo plasmar en las compañías hacia el futuro? Bueno, muchas gracias. Realmente en Costa Rica el proceso de adopción de las NIF, que es por lo que me preguntan, inició en el año 1999 aproximadamente, volviéndose obligatorias y generalizadas para todos en el año 2005, tanto por parte del colegio, que es el organismo que emite el marco normativo contable, salvo para el Estado, que lo emite la Contraloría Nacional, y se dio esa adopción generalizada incluso para aspectos tributarios. Si uno hubiera esperado que inmediatamente las universidades permearan, pero eso significó un proceso lento, a pesar de que el colegio emitió una recomendación a las universidades y a los entes que acreditan la educación superior de incorporar la NIF. Ahora, con respecto al proceso en el tiempo, pues hemos venido actualizando esa recomendación para cumplir los estándares del IFAC. Eso nos lleva a que nuevamente ante este cambio tenemos que venir a pedir una actualización de las currículas para que respondan a estas necesidades. El colegio, como ente que le toca velar por el desarrollo y el cumplimiento de la contaduría, procura estar dando un proceso de actualización y retroalimentación a las universidades, y cuando tenemos el espacio para incluso incidir en si se aprueba o no una malla curricular, cuando se nos consulta, pues damos siempre, digamos, las observaciones necesarias para cumplir esos estándares que hemos definido, que responden a esas necesidades, no solamente con la perspectiva de Costa Rica, sino a nivel internacional. Eso lo vamos a seguir haciendo ahora con el tema de sostenibilidad. Hemos visto los frutos en temas de NIF a nivel de nuestras universidades hoy, más de 20 años después de que iniciáramos el proceso. Sabemos que esto es un tema que tiene que ser constante, porque el tema o el reto no es cumplir una vez, es mantener el cumplimiento de la normativa, ¿verdad? Y eso requiere que los profesionales estén actualizando. Entonces la universidad no resuelve todo el proceso, sino que tiene que haber un acompañamiento de parte del colegio, y en el sentido de concientizar a los profesionales de su responsabilidad de prepararse, como educar a los usuarios de contratar y promover la actualización de sus profesionales, y asegurarnos que la universidad da esa instancia actualizada y nosotros también proveer los cursos en esa materia. Por ejemplo, ahora con el tema de sostenibilidad, como nos inquieta el tema de tener los profesionales listos, iniciamos en el mes de agosto el programa a nivel nacional de formación de los contadores públicos para responder a la necesidad, al entorno. Ya incluso lo iniciamos estando los estándares todavía en borrador. Dijimos, bueno, vamos a ir con los estándares, ¿verdad? Vamos a tratar de irlos promoviendo y vamos trabajando con el borrador, y en eso se dio la actualización, ya la emisión de los definitivos, y pues nos calzó como anillo al dedo. Pero estamos muy conscientes de que si no hacemos ese proceso de formación de los profesionales, tanto desde el colegio como promover que en las universidades se dé, no solamente para sino para mantenerse cumpliendo, es necesario, y ha sido positivo el trabajo en el tiempo. Excelente, Dunia. Y ya pasando entonces a las preguntas con base en la charla que nos diste hace un rato, viendo un poco la estadística, los resultados de estas encuestas que han elevado a nivel regional, desde tu perspectiva, ¿cómo crees o cuál debe ser los siguientes pasos que deben hacer cada uno de estos agentes que intervienen en cada una de nuestras jurisdicciones para permitir una implementación efectiva de estos estándares y que el sector empresarial pueda hacer uso de estas normas de forma efectiva y revele adecuadamente la información? ¿Cuál es el siguiente paso o en qué deben enfocarse los distintos entes de nuestras jurisdicciones? Bueno, yo creo que, como decía don Javier,
hay que venir a trabajar desde lo interno en las organizaciones con un cambio de perspectiva. Creo que siempre el trabajo de la parte financiera contable ha sido y tiene que ser integral con respecto a toda la organización. Lamentablemente siempre existe la perspectiva que eso es de conta, que eso es de lo financiero, y eso, nada en la empresa es solamente el contador financiero, es que no hay forma de implementar información de calidad sin... no estamos realmente ligados y se entiende que todos participamos, que cuando lo que está en los informes de los estados financieros no es el trabajo de don Javier como contador líder, es las decisiones del negocio, de qué se hace, cómo se hace, con qué tecnología, a qué costo, con qué impacto en el ambiente, si cumple o no la normativa, cuáles son las contingencias, qué procesos judiciales. Ahí no hay nada que sea solamente del contador. Y el tema de sostenibilidad pues reclama un cambio de perspectiva. Y eso es importante que se entienda que tiene que trascender dentro de toda la organización. Los emisores tenemos que ser claros en si vamos a adoptar o no los estándares. Y de esa comunicación tiene que ser clara también en a quiénes le van a aplicar, porque hay un tema de escalabilidad también a discutir, acerca de si esos estándares tienen que ser cumplidos por todas las compañías o no. Pero no podemos desligarlo de que ya hay una necesidad presente y sentida de que del modelo de país, de comunidad mundial que estamos buscando, que exponía Lisette dentro de sus proyectos que presentaba Barranquilla, muy hermosos por cierto, donde uno tiene que enfocarse que como preparador de la información, ese gobierno local tiene que presentar qué significa financieramente todos esos proyectos. Más allá del monto, ¿qué impacto tiene en la sostenibilidad de las operaciones de los actores económicos que están en Barranquilla? Y por eso ven que a nivel internacional, en este momento se ha discutido si las normas internacionales de contabilidad del sector público, que es un proyecto a nivel no solamente de unos cuantos países de ir a adoptar y cumplirlas, se iba a tener una sección, una norma específica para esto, igual que se ha discutido en MIF para pymes. Entonces, creo que los emisores tenemos que ser muy claros en si estos estándares se van a cumplir o no, y se tiene que trabajar en la promulgación de las directrices para hacerlo, haciendo énfasis en el alcance y teniendo presente que la capacitación y la correcta divulgación de esa información para los profesionales que intervienen en el proceso, no solamente los preparadores, es importante, pero que los auditores, el elemento de control que va a venir a validar esta información, ya sea un auditor interno, ya sea un auditor de un cuerpo regulador o un auditor externo, tiene que estar también preparado y que ese equipo, si bien es multidisciplinario, tiene que ser liderado por un auditor que esté preparado para esos servicios de aseguramiento, porque a veces en la práctica se cree que cualquiera puede venir a dar un servicio de aseguramiento y el aseguramiento no es un servicio que cualquiera pueda dar. Empecemos por los elementos de independencia. Independiente de que hay un trabajo multidisciplinario que hacer donde uno puede trabajar con ingenieros, con sociólogos, con trabajadores sociales, con las personas necesarias. Entonces creo que hay un tema de claridad en las directrices de cuál es el nivel de obligatoriedad y cuál es el alcance, la escalabilidad con que se va a dar. El tema de la capacitación y el tema de la divulgación, para que entonces ahora sí podemos trabajar sobre indicadores, sobre claridad de cómo presentar la información y cómo entender esos estándares. Excelente, Julia. Muchas gracias. Y creo que ahí tocaste incluso parte de lo otro que queríamos preguntarte, y es, desde tu posición como presidenta del Colegio de Contadores, ¿cuál crees que es tal vez uno de los valores primordiales que estas revelaciones de sostenibilidad le van a aportar a los informes financieros? Bueno, eso creo que es una pregunta muy retadora. Creo que aquí el punto es algo, vamos, para decirlo en sencillo, negocio en marcha. O sea, no hay una entidad que pueda considerarse sostenible en el tiempo, que esté desligada de su entorno. Y eso significa medio ambiente, eso significa derechos humanos, eso significa tecnología, eso significa sostenibilidad de los recursos, de la tecnología que usa para sus procesos, en cómo
va haciéndola de una forma más innovador su proceso. O sea, no hay forma de que pueda dar una información que realmente sea valiosa si no está relacionado con el entorno en el cual se desenvuelve y muestra cómo el entorno le impacta y él impacta al entorno, ese concepto de doble materialidad. En la medida en que logremos eso, estamos entregando información de calidad para que los usuarios, cualquiera, pueda tener una perspectiva clara sobre ese negocio en marcha, ese desempeño del negocio y los flujos de su operación. Excelente, Dunia. Muchas gracias. Y si quieres pasamos entonces, Lisette, también teníamos una pregunta para ti y va muy encaminada a lo que comentaba Paula al finalizar tu presentación y todos los proyectos que Barranquilla ha venido adelantando y que por supuesto, como decía Dunia, se ven bastante atractivos y que aportan mucho a la sociedad. Pero quisiéramos preguntarte, digamos, dentro de todos estos proyectos que han venido elaborando, ¿cuál crees tú que es tal vez de los principales desafíos que tienen en Barranquilla para poder revelar o presentar esta información no financiera que les permita posteriormente atraer esta inversión de banca multilateral para seguir fondeando estos proyectos? Excelente pregunta, porque básicamente cuando escuchaba a Dunia hablar, creo que el de los principales retos es capacitar al personal, capacitar al funcionario público. Sabemos que la administración distrital es una administración que muchas veces es variable, es decir, pues como decimos en mi tierra, cada torero trae su cuadrilla. Entonces el tema es que pues hoy estoy yo, mañana puede estar otra persona, pero lo importante son que las políticas públicas sean a largo plazo, con la finalidad que comprometan al gobierno, y así el funcionario que llegue con la claridad de lo que debe hacer, de lo que debe reportar, y adaptar. A mí me encantó algo que dijo un compañero frente al tema yo no soy contadora, yo soy abogada. Me hubiera encantado, me hubiera encantado que la jefa de contabilidad estuviera, no lo logró, pero el cambiar el chip del contador, ¿no? El cambiar el chip de lo que debe reportar y de cómo debe reportar. Esto es un reto grandísimo. Es un reto grandísimo que debemos hacer. Pienso que, pues, obviamente, desde la empresa privada es un poco más viable, teniendo en cuenta que, pues, obviamente, una empresa tiene un objeto social, claro, pero una entidad territorial tiene muchos. Tiene son muchos los temas en los cuales tenemos que hacer una revelación importante de ese impacto de esos proyectos sociales medioambientales y desde lo contable. Entonces, creo que los retos son dos: básicamente el establecimiento de una política pública a largo plazo, y dos, que los funcionarios estén capacitados para poder hacer esa revelación para ese cumplimiento de esas políticas públicas. Excelente, Lisette, muchas gracias. Y aquí hay una pregunta que nos hacen del público y tal vez, Dunia, esta nos puedas ayudar tú, y si alguno, por supuesto, de los participantes quisiera complementar, pero nos preguntan si en las NIF para pymes aplicarán estas normas de sostenibilidad y si se estima emitir una nueva sección de NIF para pymes que pueda adoptarlas voluntariamente. Bueno, casualmente esa es la pregunta donde incluso como se evidencia que esto es una necesidad en materia pública, en materia privada, como comentaba antes. A nivel de esta discusión se ha hecho no solamente con las normas internacionales de contabilidad para el sector público, donde se pregunta, bueno, la norma de segmentos de negocios ¿es suficiente o requiere más?
para poder cumplir. O sea, hay una norma de segmento de operaciones, perdón, se llama para el sector público. La costumbre de hablar del otro lado, donde hay que venir a mostrar esa información, como hablaba Lisette, por cada uno de los objetivos, y que se promueve su uso y se discute, bueno, ¿eso es suficiente o requerimos una sección específica de sostenibilidad? El IFAC ha dicho, vamos a esperar, vamos a ir un poquito despacio para emitir y responder esa pregunta. Hoy usen esa para mostrar información del cumplimiento de sus objetivos de desarrollo. Igual esa discusión lo hemos tenido en la parte de pymes. Y no solamente en esa, sino que fíjense en que casualmente en febrero en Colombia estábamos reunidos porque hay un nuevo marco de información contable que se prepara para entidades sin fines de lucro. Y ya también se discutía si es necesaria o no una sección específica para eso. Entonces, en este momento no hay una respuesta de que se vaya a incluir, pero sí ya está presente la necesidad de hacerlo. Y por eso es que un organismo como el Banco Mundial está trabajando en una pauta de sostenibilidad que sea implementable para otras entidades que sean más pequeñas y que no puedan invertir lo que se requiere para preparar con los estándares de la fundación. Entonces, la respuesta es, en este momento no está previsto que salga, pero sí se sabe que en algún momento eso es un tema de conversación para que se vaya a establecer una sección específica en materia de sostenibilidad en la NIF para pymes. Excelente, muchas gracias. Yo creo que ya para ir terminando y cumplir con nuestro cronograma, tal vez abordar esta pregunta que quisiera iniciar contigo, Javier, y es, si bien Ecopetrol, digamos que ya desde hace algún tiempo ha venido adelantando todo este trabajo de divulgaciones no financieras, ahora con la incorporación de estos estándares mucho más formales, si pudiéramos utilizar esa palabra, quisiera preguntarte es, ¿cómo perciben ustedes la participación del gobierno corporativo de Ecopetrol en este caso? ¿Y qué papel o qué tan relevante es su papel dentro de la adopción de estos estándares? Y creo que, y así como lo veíamos con la implementación desde de la IFRS, se vuelve una decisión empresa. Y al ser una decisión empresa, creo que toca a los máximos órganos de la administración. Incluso creo que desde la misma junta directiva, porque al final lo que uno necesita es músculo. O sea, pensar que desde las áreas contables o contables vamos a poder movilizar la organización es muy complejo si no existe el respaldo de las cabezas. Y más en nuestro caso, que somos un grupo con más de 90 compañías en Latinoamérica. O sea, imagínense uno desde la oficina de Bogotá tratando de implementar eso, ¿no? Se necesita que como que haya una directriz y apalancar y que haya un convencimiento de que hay valor en esto. Porque al final quienes toman la decisión, pues efectivamente puede ser algo normativo, obligatorio, pero si no hay un valor que ellos puedan sentir como tangible, pues no lo van a hacer. Y hablaba de requisito el cambio cultural o la apropiación en la cultura de la organización, y la cultura está muy marcada, sin duda, en cualquier escenario por esa decisión y esa alineación estratégica que se da desde arriba. Pero al final hay un tema no menor, y es que los estándares emitidos, tanto el 1 como el 2, van a mostrar el compromiso del gobierno corporativo y de esa manera proporcionar la información relevante al mercado. Y no es menor, o sea, porque no existe muchos espacios para las organizaciones de poder comunicar esto a los mercados. Entonces, realmente, pues, es vital. Bueno, yo creo que vamos llegando ya, Freddy, y nuestros invitados y el público que hemos tenido al final. Les agradecemos inmensamente, Dunia, Lisette y Javier, su participación. Creo que tanto a nosotros como al público nos ha dado bastantes luces frente a cómo debemos empezar a abordar todos estos temas de nuestras nuevas NIF, y realmente, como lo decían todos, creo que la gobernanza de las empresas es un factor decisivo y fundamental para poder llevar a cabo todo este nuevo camino que se nos viene.
la educación definitivamente, cómo nos preparamos los asesores, consultores y desde las empresas para poder acompañar la implementación de estas normas y cómo obviamente es un tema que ya no solamente toca lo privado, sino que también toca lo público desde la necesidad de adquisición de recursos, pero adicionalmente pues se vuelve todo un contexto y un entorno empresarial y de política pública alrededor de eso. Entonces, realmente muy interesante. Con seguridad seguiremos hablando de este tema y como dice Dunia, son solamente estas las primeras normas de muchas más que se vienen alrededor de todos estos temas. Entonces, un gusto. Muchísimas gracias a nuestro público por estar aquí presente. Tuvimos una conexión pues, de bastantes personas, lo que nos hace sentir muy contentos de poder llevar desde el Centro de Sostenibilidad Corporativa conocimiento a quien realmente quiera andar ya por este camino, que es hoy una realidad. Muchísimas gracias a todos y es un gusto haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Muchas gracias. Un gusto. Hasta luego.